Si en una industria se tiene que conservar un número determinado de elementos en funcionamiento, entonces de tiempo en tiempo tendremos que reponer aquellos que han fallado, y que denominaremos RDT. Al igual que en el ensayo de duración, se representará la situación mediante una gráfica de XY, y sobre la base de que las hipótesis de que las fallas se producirán conjuntas al finalizar cada periodo, al igual que su reposición. Transcurrido un tiempo t1, un número determinado de elementos n1 de edad 1 continúa en operación, mientras que un porcentaje han fallado dado por n0 menos n1. Estos elementos que se deberán reponer tendrán edad 0 comenzado el segundo periodo de t1 a t2. Resulta fácil identificar en la gráfica que para el primer periodo el número de reposiciones es R1, no así para el segundo, puesto que los reemplazos están compuestos por elementos iniciales que han fallado en magnitud n1 menos n2, pero también por las fallas de parte de los R1 repuestos al finalizar el primer periodo o lo que es lo mismo, al comenzar el segundo. Iniciado el tercer periodo, los elementos iniciales fallarán en proporción n2 menos n3, mientras que probablemente algunos elementos reemplazados en el primero y segundo fallarán quedando reducido su número como muestra la figura. De esta manera se suma al tercer periodo la cuarta generación de elementos reemplazados para alcanzar el nivel óptimo. Vamos a analizar periodo por periodo los reemplazos. En el primero, los reemplazos están dados por la cantidad inicial de muestras que comienza el ensayo menos los elementos que lograron sobrevivir un periodo. Si a n1 ahora yo lo reemplazo por la fórmula que tengo al lado, que es la probabilidad de supervivencia para el primer periodo, ahora la fórmula me queda anclada a lo que es la probabilidad para el primer periodo. Luego para el segundo voy a tener dos restas. De los que yo repuse en el primer periodo y que ahora me sobrevive en un periodo, y de los elementos iniciales que sobrevivieron dos periodos. De la misma manera, ahora lo voy a hacer con n2, quedando los elementos iniciales por la probabilidad de que sobrevivan dos periodos. Para el tercer periodo lo mismo. Si denominamos R0 a N0, entonces la expresión queda sintetizada del siguiente modo. Esta fórmula nos permite ir calculando periodo a periodo el número de reemplazos que tendremos que efectuar para mantener constante el número de elementos en ensayo. Fórmula recurrente. Podremos automatizar el uso de la ecuación utilizando una planilla de cálculo, indicando en columnas la edad de los elementos y en filas el periodo que atraviesan. Si la primera columna son elementos de edad 0 y la primera fila es el periodo 0 o comienzo del ensayo, entonces la primera celda a completar serán los elementos que inician el ensayo en N0 y que se ha considerado como R0, o sea, la primera generación. Al finalizar el primer periodo, habrá elementos que cumplan edad 1, dado por N1 igual a R0 por S1. Al finalizar el segundo, parte de los elementos de la primera generación habrán logrado cumplir edad 2. Su número está expresado por N2 igual a R0 por S2. Del mismo modo, al finalizar el tercer periodo, cumplen en edad 3 una cantidad de elementos de la primera generación dada por N3 igual a R0 por S3. Generalizando, el periodo T cumple en edad T un porcentaje de elementos iniciales dados por R0 de ST.
De esa forma se ha conseguido completar el cálculo de la diagonal principal llamada primer diagonal descendente. Al finalizar el primer periodo tuvimos que reponer R1 elementos para mantener constante el número de elementos en ensayo, y esto que denominamos la segunda generación también irán alcanzando diferentes edades. Así, al finalizar el segundo periodo, un cierto porcentaje dado por R1 por S1 habrá alcanzado la edad 1, puesto que S1 representa el porcentaje de supervivencia para el primer periodo. Al cabo del tercer periodo, R1 por S2 será el número de elementos de la segunda generación que cumplirán una edad 2, ya que S2 es la probabilidad de supervivencia para los dos primeros periodos. Calculada la primera diagonal ya podemos calcular R1. Con R1 podemos calcular de la segunda generación los que sobrevivieron un periodo, o sea, edad 1, y así sucesivamente hasta completar la tabla. La suma de los reemplazos obtenidos con la fórmula recurrente la resumimos con la primera ecuación, la ecuación de número acumulado de reemplazos. La vida de un componente ya se había presentado en el capítulo de fiabilidad del sistema. El valor de estabilización nos dará el tiempo, en un tiempo alejado del inicio del ensayo, el número en el cual tiende a estabilizarse los reemplazos en un periodo. Y la demanda anual se desprende de multiplicar dicho valor de estabilización de reemplazos por los 12 meses del año. Veamos un ejemplo en el cual tengamos que utilizar la fórmula recurrente, pero de una forma particular, despejándola. Porque ahora nos van a dar en este problema los RDT, siendo que antes los RDT, o sea, los reemplazos los calculábamos con la fórmula recurrente. Bueno, ahora no tenemos los S, o sea, las probabilidades de supervivencia, sino que es el problema inverso. El enunciado dice: se puso en marcha una nueva industria en la que se decidió establecer una política de mantenimiento predictivo. Por tal motivo se colocaron 100 equipos de monitoreo y se realizó un relevamiento estadístico de la reposición de los componentes durante 7 meses, obteniéndose la siguiente secuencia. Bueno, ahí nos da la tabla. Se desea saber la demanda anual de componentes cuando la planta cumpla 5 años, o sea, un periodo alejado en el tiempo. Se utilizará la tabla de cantidad de elementos vista anteriormente para desarrollar el ejercicio. Partimos del valor inicial de muestras y del primer reemplazo para calcular S1. También podemos calcular S1 habiendo obtenido los elementos de edad 1 del periodo inicial, que son 98 y surge de la resta de 100 menos 2. Luego hacemos 98 dividido 100 y nos da 0,98, que es el S1 para el primer periodo. En el tercer periodo van a haber fallado 10 elementos, más los 2 elementos que fallaron en el segundo son 12, y como esos 2 elementos del segundo periodo multiplicado por S1 da 1,96, es aproximadamente 2, por lo tanto lo puedo considerar como 12. En la tabla lo hago más detallado porque lo estoy aplicando mediante fórmulas. Entonces, 88 es la resta de 100 menos 12, y a 88 lo divido por 100 me da S2, que es la probabilidad de falla de que un elemento sobreviva a 2 periodos. Así se van completando las diagonales descendentes. Luego de desarrollar la tabla, conseguimos obtener todos los SDT para calcular la vida media. Luego calculamos el valor de estabilización y finalmente la demanda anual para un requerimiento de stock suficientemente alejado en el tiempo. Se trata de una distribución parecida a la exponencial, pero con 2 parámetros que simbolizamos A y alfa. Como se mencionó al presentar el problema, esta distribución nos permitirá completar la curva de supervivencia, realizando una extrapolación a futuro, y a su vez se podrá mejorar la estimación a medida que se vayan obteniendo nuevos datos con el correr de los periodos. Eso va a ir puliendo nuestra fórmula. Se desprende de la exponencial que cuando t es igual a a, reemplazando este punto particular, la ecuación da 0,368.
Por lo tanto, cualquiera sea su valor del parámetro alfa, cuando yo reemplazo en el punto A, siempre pasará por el punto R, o sea, de abscisa t igual a. Vamos a determinar el valor de A y de alfa. El valor de A se obtiene de dos formas. Si la curva pasa por el valor de ordenadas i igual a 0,368, solo restará estimar el punto X de la parte de la curva que lo cruza. Si la curva no cruza dicho valor de i, debemos aproximarla con una extrapolación. De acuerdo con las dos formas, se obtiene un valor estimado de A. La segunda variable incógnita, alfa, se obtiene de la fórmula alfa igual a sobre h, que surge de sustituir la derivada geométrica y la derivada respecto al tiempo, ambas en el punto R. Llamando dA a las derivadas, la geométrica resulta de dA igual a r sobre ap, igual a 0,368 dividido h, que es básicamente la tangente al ángulo de la recta tangente en el punto R, y la tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Luego la derivada respecto del tiempo en valor absoluto es dA igual a 0,368 por alfa dividido a. Eso surge de hacer la derivada de la función. Sustituyendo y despejando se llega a la fórmula de alfa igual a dividido h. Continuación del ejemplo. Ahora con las herramientas vistas continuamos con el caso planteado sin resolver anteriormente. Primero encontramos el valor de A obteniendo la ecuación cuadrática de tendencia que resuelve el Excel. O sea, vos colocás la ecuación cuadrática como línea de tendencia y hay una opción en el Excel que te permite insertar la fórmula en el gráfico. Y de esa manera uno toma la fórmula y luego después puede seguir desarrollando. Luego obtenemos las raíces que surgen de cruzar la ecuación esta que nos dio el Excel con el valor i igual 0,368. Hay programas online, o sea calculadoras online que te permite vos completar la fórmula en la calculadora online y te lo resuelve. Es básicamente lo que hacían las calculadoras antes o directamente hacerla resolvente. Entonces el resultado para eso en el valor X da 7,7, o sea, es el valor de A. Continuemos con el caso sin resolver ahora que tenemos todas las herramientas. Primero vamos a encontrar el valor de A, obteniendo la ecuación cuadrática de tendencia que resuelve el Excel. O sea, el Excel, cuando vos le colocás la gráfica de tendencia, si es cuadrática, como por ejemplo en este caso, tildás uno de los marcadores y te pega la función en la gráfica. Esa función nosotros la combinamos con i igual a 0,368 y obtenemos el valor en X, o sea, nuestro valor que vamos a querer encontrar A. Hay en línea, por ejemplo, ahí les acabo de dejar la URL, calculadoras online que te resuelven este tipo de sistema para que uno no tenga que andar haciendo la resolvente. Luego el valor de H, 3,2, el resultado se lo puede obtener por medio de medirlo en la gráfica. Y así se obtiene alfa, que es A dividido H, y es 3,2. Con los valores de A y alfa, reemplazo en la ecuación de Weibull, hago una tablita en el Excel que me permite tanto graficar la curva como después sacar los valores de vida media y de estabilización de los reemplazos. Entonces así de esa manera queda finalizado el ejercicio. Vamos a presentar un nuevo tema que es la organización de las componentes. La fiabilidad del sistema depende de la fiabilidad de sus distintos componentes. Por lo tanto, la falla de un componente significa la falla del sistema que lo integra, salvo casos de redundancia.
donde continúa funcionando el otro elemento. La representación gráfica permite visualizar las condiciones de funcionamiento o no del sistema que estemos analizando. Por ejemplo, si el sistema fuera representado por un procesador de señales y se inyecta una señal en la entrada alfa, solo se recibirá en beta si las líneas o caminos que los vinculan están en condiciones de recibirla. Por lo tanto, falla o opera bien, la probabilidad de que esto suceda es su fiabilidad. La fiabilidad del sistema es, para este caso en particular, la fiabilidad de A. Siendo A, B y C elementos que componen un sistema, se podrían obtener las configuraciones serie, paralelo o mixto. En el primer caso, las señales serán recibidas en beta si y solo si ambos elementos pueden transferirla. En el segundo caso, la señal se recibe si A o B operan, cualquiera de los dos. Pueden estar operando juntos o pueden estar esperando solo A o solo B. Y en el tercer caso, por ser un caso serie con paralelo, primero se tiene que cumplir la serie, o sea, si y solo si operan A y operan B y C. Y a la vez tiene que operar B o tiene que operar C o incluso ambos. La fiabilidad del sistema en serie está compuesta por la multiplicación de la fiabilidad de sus componentes. Si el sistema se compone de 3 o más componentes, se resume con la multiplicatoria de sus fiabilidades de cada uno de los componentes que lo integran, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es siendo un sistema serie cuyas fiabilidades valen para f de A 0,8, f de B 0,75, f de C 0,9, las fiabilidades del sistema estarán dadas por la multiplicación de cada una de las fiabilidades. Y algo en particular es que la fiabilidad del sistema serie es siempre inferior a la menor de las fiabilidades que lo componen. En los sistemas paralelos de dos o más componentes, el sistema opera si ambos o uno opera. Esa misma expresión se puede obtener razonando así. Para que el sistema no opere, es necesario que ninguno de los componentes opere, es decir, que tanto uno o el otro deben fallar. Si con dA y con dB indicamos la probabilidad de falla de las componentes respectivamente y con ds la probabilidad de falla del sistema o desfiabilidad, resulta que la desfiabilidad del sistema es igual a la multiplicación de las desfiabilidades de los elementos. Ahora, teniendo en cuenta que la fiabilidad del sistema es 1 menos la desfiabilidad, lo único que tenemos que hacer es, cuando realizamos la multiplicación para obtener la desfiabilidad del sistema, es reemplazarlo en la fórmula que tenemos arriba y ya obtenemos la fiabilidad del sistema. Y si jugamos un poco algebraicamente, bueno, obtenemos que la desfiabilidad de los sistemas en paralelo es, por ejemplo, para estos dos elementos, la suma menos la multiplicación de las fiabilidades. Les pongo un pequeño ejemplito con 3 elementos en paralelo, que lo único que quiero que vean acá es que en este caso la multiplicación para poder realizar la desfiabilidad del sistema comprende de 3 factores. Por lo tanto está el elemento A, el elemento B y el elemento C. Entonces resuelvo los factores independientemente, los multiplico, se los resto y obtenemos la fiabilidad del sistema. Algo que surge de este número que nos está dando es que la fiabilidad del sistema paralelo será superior a la mayor de las fiabilidades individuales. Bueno, con esto terminamos fiabilidad del sistema.